La porción que nos toca hoy es los versículos 11 al 13. Sin embargo, el contexto nos exige volver al versículo 9. Y leo la palabra de Dios y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y el título del sermón esta mañana es: el amor a los hermanos es el fundamento del servicio a Dios. Vimos en los primeros 11 capítulos las verdades del Evangelio, así como en las predicaciones anteriores habíamos estudiado que desde el capítulo 11, 1 hasta el 11, vemos una verdad indicativa que es la verdad del Evangelio, por la cual todo creyente está unido a Cristo de una manera espiritual y eterna. Pero el poder transformador del Evangelio exige que la conducta cristiana esté caracterizada por la obediencia. Pablo cambia su enfoque de la enseñanza, de una especie de exhortación indicativa al imperativo, y empieza a desarrollar los mandamientos que vemos en estos pasajes que empiezan en el capítulo 12 y terminan hasta el final de Romanos. Pablo dejó claro en Romanos capítulo 6 que la liberación del poder del pecado es inseparable de la liberación de su pena, y que la unión con Cristo en su muerte y resurrección proporciona ambas cosas. Jesucristo es el Señor, y por lo tanto creer en Él significa al mismo tiempo el compromiso de obedecerle. De hecho, que Pablo habla en Romanos acerca de la obediencia a la fe, entonces la obediencia está inseparablemente conectada con la fe salvadora. Respecto a la fe salvadora, el hombre la recibe por gracia. Dios, a través de su Espíritu, hace lo que dicen los teólogos, la regeneración, que es el nuevo nacimiento explicado en Juan capítulo 3, cuando le dice Jesús a Nicodemo, le responde que tiene que nacer de nuevo para ser salvo. Más adelante habla de creer en el mismo capítulo. Sin embargo, está hablando de una acción del Espíritu Santo en la cual el hombre no interviene. Así como dice en Juan capítulo 1, dice que fueron engendrados no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios opera la salvación en los creyentes, pero en esta etapa los creyentes tienen que hacer un esfuerzo en obedecer a Dios en virtud de su unión con Cristo y de que sus ojos han sido abiertos a la gloria de Dios. Pero aún así, como acabamos de escuchar en el pasaje, que la unión con Cristo es ineludible, inclusive para obedecer. Porque la Biblia dice, Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos
anticipar o advertir antes del sermón es que nada de lo que está aquí es posible hacerlo por esfuerzo propio. ¿Quién puede amar como exige la Biblia de manera natural y por esfuerzo propio? ¿Quién puede ocuparse por los demás de manera natural si no es por el Espíritu Santo? Es nuestra unión con Cristo la que permite eso. Nuestra naturaleza nos impide cumplir perfectamente. Y todos nosotros, me incluyo, todos nosotros, fallamos en estos mandamientos que están explicados en Romanos capítulo 12. Todos fallamos. Es por eso que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento y nos amonesta. Ver esto a mí me amonesta. Ver mi propio corazón y ver que naturalmente soy incapaz de cumplir por mí mismo todas estas cosas. Como decía un predicador, cada mandamiento aquí no debe ser tomado para evaluar el grado de amor y de servicios de los demás hacia mí, sino que nos habla a nosotros respecto a los demás, si somos creyentes. Normalmente cuando escuchamos la palabra de Dios, siempre pensamos, esto debería escucharlo a alguien. Esto es para fulano, ¿sí? Respecto a lo que dicen o lo que se enseñó en la mañana del domingo, yo creo que la iglesia está fallando en demostrarme su amor. La iglesia es fría. Nadie me demuestra su amor, nadie se interesa en mí. Pero esto no es un llamado para pensar en cómo los otros están obedeciendo estos mandamientos, sino que lo que vamos a ver esta mañana es lo que nosotros tenemos por obligación con los demás hermanos. Y debemos recordar que todo está vinculado a los primeros versículos. La base fundamental de todo lo que dice el capítulo 12 en adelante hasta el final de Romanos está vinculado a los dos primeros versículos de Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En otras versiones dice, por tanto hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces hay dos palabras que debemos recordar, el por tanto y las misericordias de Dios, que es algo que explicó muy bien nuestro hermano Eduardo en el primer sermón de Romanos capítulo 12. Es decir, dada nuestra unión con Cristo por la verdad del Evangelio y todo lo que hizo con nosotros al salvarnos, siendo merecedores de su ira, de la muerte y del infierno, y por las misericordias de Dios nos manda que andemos de esta manera. Y el mensaje principal de hoy de esta mañana, es que vamos a ver cuáles son los deberes de cada creyente con la familia de Dios, lo cual está vinculado al servicio a Dios. Y vamos a ver en primer lugar tres aspectos. Vamos a dividir los pasajes en tres grandes ideas principales. La primera idea es que todo cristiano que sirve al Señor primero debe ser diligente en amar a los hermanos. Todo cristiano, en segundo lugar, debe saber que el camino que transita está plagado de tribulaciones.
Me acuerdo y me veo tentado a mencionar aquellos predicadores que dicen, me acuerdo específicamente de uno que decía, he visto al impío nadar en millones. Señor, ¿dónde están mis millones? Que nosotros supuestamente fuimos llamados a la prosperidad porque es nuestro derecho de herencia. Cuánta codicia y egoísmo. En ningún momento se habla de amar o servir a los demás. La palabra de Dios, estoy haciendo paréntesis, y quizás me estoy yendo por las ramas cuando hablo de esto, es que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con los demás. No es para mí, es para compartir con los demás. En tercer lugar, la tercera idea es todo cristiano llamado a poner en práctica el amor y la preocupación los unos por los otros. Es decir, empieza con el amor, el pasaje, y termina con el amor práctico hacia los hermanos. Y esto nos transporta o lleva nuestra mente a esta verdad. El amor de los cristianos hacia sus semejantes tiene su fundamento en el amor de Dios y se hace posible gracias a este. Es gracias a Dios, expresado en el don de su Hijo, las misericordias de Dios. Por tanto, no podemos servir a Dios si no servimos a los hermanos. Me recuerda una anécdota, una vez estuve hablando con un pastor con el que hablaba mucho hace muchos años, y mirando para atrás me da mucha tristeza la visión que tiene acerca del ministerio. Él me decía, estoy harto de la gente. A mí no me importa la gente, no me interesa. La gente viene y me pide consejos. Le doy consejos a la gente, pero estoy harto de ellos. Mi único objetivo es servir a Dios. ¿Cómo disociar el servicio a Dios del amor de los hermanos? Obviamente es una concepción no bíblica de lo que representa el servicio a Dios. Porque servir a Dios no es pelear para que institucionalmente la iglesia sea representativa y se destaque entre todas las demás iglesias, y que el objetivo sea que las personas que asisten contribuyan de manera significativa al logro del objetivo de exaltar la institución que uno preside. Y no se refiere a eso, eso no es servicio, eso es un negocio. Y acá no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el reino de Dios. El pasaje, vuelvo a leer el pasaje, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, esto es en el versículo 10. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y cierra, en el versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Este es el amor fraternal. La expresión vívida, la expresión práctica del amor fraternal es lo que dice el versículo 13. Lo que está en el versículo 10 se ve de manera práctica en el versículo 13. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y en el versículo 13, practicando la hospitalidad. Y vamos al versículo 11, dice, y desarrollamos la siguiente idea. Todo cristiano que sirve al Señor primero debe ser diligente en amar a los hermanos. Y el amor del cual habla, el amor fraternal, la palabra fraternal, se refiere en realidad a un amor, al amor que uno siente por la familia, al amor que uno siente por los parientes de sangre.
Y entonces uno se pregunta, ¿cómo uno puede amar de esa manera? ¿Cómo es posible que yo pueda tener el mismo cuidado que tengo hacia mi mamá, mis hermanos, mis hijos, el mismo cuidado por los hermanos en la fe? ¿Es esto posible? Aquí nos dice, amaos con amor fraternal, es un mandamiento. ¿Es esto posible? Obviamente que Dios no exigiría o no mandaría algo que no pudiésemos cumplir. Y si es posible, ¿por qué no lo hacemos? Esa es otra pregunta. ¿Y por qué no lo hacemos? En primer lugar, nosotros fallamos. Porque nosotros, cuando nos confrontamos con estas verdades, tratamos de llevarlas al plano de los sentimientos. Y cuando vamos directamente al plano de los sentimientos, es imposible. Porque hay una cosa que nosotros no podemos hacer, como bien lo dijo Martin Lloyd-Jones, que es procurar tener sentimientos que no tenemos. Cuanto más nos esforcemos en tener sentimientos, fracasaremos, porque esto no inicia en el plano de los sentimientos, porque ese es el plano natural. No debemos olvidar que existe un plano natural. Nosotros naturalmente amamos a nuestras madres, o a nuestro padre, o a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hay algunos que están tan pervertidos, como dice en Romanos, capítulo 2, sin afecto natural. Pero naturalmente nosotros amamos, pero no podemos tratar de tener sentimientos hacia los demás, sentimientos que no tenemos naturalmente. Entonces, el plano natural aquí no tiene oficio, no tiene nada que hacer en este pasaje. Entonces estamos hablando de un plano sobrenatural. Y entonces, ¿qué es lo que debemos observar? Debemos regresar entonces a los primeros 2 versículos del capítulo 12 y pensar en estas 2 palabras, por tanto, y las misericordias de Dios. Por tanto, es decir, tenemos una unión con Cristo en virtud de su sacrificio, en virtud de nuestra elección, en virtud de nuestra regeneración, en virtud de nuestra justificación, y fuimos introducidos a la familia de Dios. Y experimentamos todas sus misericordias desde que merecíamos morir y nos salvó, hasta todos los dones que desarrolla aquí, haciéndonos participantes de su obra en la tierra. Tantas cosas que son innumerables que nosotros recibimos, que son sus misericordias. Entonces, ¿en qué debemos pensar primero? Debemos pensar primero en la verdad de la doctrina, porque los sentimientos son el resultado de nuestras convicciones personales. Y así como nosotros fuimos introducidos a la familia de Dios, de la misma manera otros creyentes en Cristo fueron introducidos a la familia de Dios y tienen una relación particular con Dios de familia. Experimentaron un nacimiento que les permite ser hijos debido a su unión con Cristo. Ellos también fueron perdonados, ellos también fueron justificados, ellos también forman parte de la familia de Dios. Entonces, indefectiblemente son nuestros parientes. Así como dice en un pasaje cuando Cristo le dice, no hay nadie que haya perdido padres o madres o hijos o esposos a causa de mí que no les sea recompensado 100 veces y les sea añadido padres, hermanos, hijos, esposos, etc. Por un lado, nuestros parientes que no son creyentes,
tenemos una relación natural con ellos. Pero los creyentes, los que también fueron redimidos, existe una relación de parentesco mucho más fuerte que la sangre física. Ese parentesco por la sangre de Cristo. Y somos hermanos de sangre de Cristo. Las convicciones de todo lo que vimos desde el capítulo 1 hasta el 11 nos permiten pensar en que cada uno de ustedes son mis parientes. El amor fraternal, el uso de la palabra fraternal, quizás en el original, así como nosotros lo escuchamos, ya está muy gastado, entonces parece que es una cosa común, no encontramos un significado especial, pero se refiere a un amor que tenemos hacia nuestros hermanos de sangre. Y entonces dice en el siguiente versículo, en el 11, que no debemos ser perezosos, sino diligentes. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Acá vamos a analizar otra vez desde el punto de vista natural. Todo el mundo sabe lo que es la pereza. Todo el mundo sabe cuando debe hacer algo y no lo quiere hacer. Me da mucha pereza hacer. Me da mucha pereza estudiar, me da mucha pereza trabajar, me da pereza venir a la iglesia, me da pereza orar, me da pereza estudiar la Biblia, me da pereza muchas cosas. Pero sabemos que en el plano natural, en la esfera natural, en la dimensión natural, hay diferentes tipos de personas. Hay algunos que son explosivos, que son fervientes. Por ejemplo, Apolo dice que era ferviente en espíritu, era explosivo. Y acá dice no perezosos. Hay gente que no es perezosa y depende mucho en algunos casos de condiciones naturales. Algunos tienen un carácter flemático, son más quietos, son más pensativos, más reflexivos y otros están más dados a la acción. Y entonces es más fácil que ellos arranquen y no sean perezosos. De esos que uno les dice, ¿me podés ayudar con esto? Y ya te resolvió todo. Y nosotros decimos acá, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y en el plano natural, obviamente no podemos resolver eso. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser como ellos. No vamos a tener sus capacidades, no vamos a tener su arranque. Por más que nos esforcemos, hay gente que naturalmente es así. Quizás fueron criados de cierta manera. Es diferente el niño que fue criado viendo televisión y Peppa Pig todo el día en el televisor, dentro de la casa para que no se golpee, para que no le atropellen, para que uno sabe, ¿no? Entonces cuando crece sale al mundo y no quiere salir. Tiene miedo de hablar, de moverse y uno dice que tiene que ser diligente y obviamente tiene condiciones que son diferentes. Otro que le ayudaba a su mamá, que hace esto. Tengo un vecino que desde pequeñito sus hijos le acompañaban, él es jardinero, a podar, a cortar cosas. Ahora los chicos están en el colegio y se van y dicen, papá, préstame la máquina y se van y ganan su dinero. Pero acá no estamos hablando del plano natural. Estamos hablando de lo que un creyente, cualquiera sea su condición natural, sus limitaciones para hacer las cosas con diligencia, puede hacer en virtud de su vinculación con Cristo y el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta en muchos pasajes a ser diligentes. Y cuando hablamos
de diligencia estamos hablando en lo que respecta al amor a los hermanos. Aquí podemos nosotros pensar que se refiere a diferentes ámbitos de nuestra vida. De hecho, que la Biblia dice que tenemos que hacer todo para el Señor. Que si nosotros trabajamos y tenemos un amo o un patrón o un jefe que es molestoso, que tiene mal carácter, y tenemos que hacer todo, someternos a ello, hacer todo como para el Señor, no sirviendo al ojo, sino como para el Señor. Pero según el contexto, acá nos está hablando de la diligencia que nosotros tenemos que tener hacia nuestros hermanos en Cristo. De hecho, que la palabra diligencia aparece en este mismo pasaje. En cuanto a los dones, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, el que enseña con enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, con diligencia. Está en el contexto del servicio a los hermanos. Hemos visto con Alcides que no existe ningún creyente que no tenga dones. Porque los dones no son nuestros, son cosas que hemos recibido de Dios, capacidades que Dios ha potenciado o que nos ha dado y no teníamos. Para servirle a Él, sirviendo a los hermanos. Y acá, en este ámbito, estamos hablando del cumplimiento de la ley. Jesús resumió el cumplimiento de la ley en dos: amarás al Señor, Dios, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor a los hermanos representa la evidencia de que amamos a Dios. Entonces debemos ser diligentes y no perezosos en cuanto a celo e intensidad. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, es decir, la tumba a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, todo lo que nosotros tenemos pendiente por hacer para el Señor, debemos hacerlo en la vida presente. Tenemos nosotros un tiempo limitado. Si abrimos nuestra Biblia en Juan capítulo 9, versículo 4, dice: Jesús dijo: me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se estaba refiriendo? Es que el Señor sabía que su tiempo de ministerio en la tierra era limitado y que cada instante contaba en el servicio de su Padre y era muy valioso. Algo que tenemos que administrar nosotros es el tiempo. Perdemos mucho tiempo durante toda nuestra vida y no sabemos nosotros el límite que Dios le puso en nuestra vida. De hecho, que muchas personas en la pandemia tenían expectativas de vivir. Muchas personas que estaban en cama con oxígeno estaban planeando su vida cuando salgan de ahí. Pero tenemos un tiempo limitado que no sabemos. Hay deportistas que tienen una dieta balanceada, que hacen ejercicio y de pronto uno se encuentra que mueren.
si perdimos el tiempo, si fuimos perezosos en servir al Señor, eso tiene repercusiones eternas. O somos perezosos porque no somos creyentes verdaderamente, o si somos creyentes, no somos diligentes. También dice fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Y ahí también hay condiciones naturales. Por ejemplo, Apolos es un ejemplo. En Hechos 18:25 dice, aún antes de tener pleno entendimiento del evangelio, Apolos era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y hay una discusión aquí sobre la palabra espíritu. Se refiere al espíritu humano, lo cual da la idea de que existe aquí una dimensión natural, humana, que son condiciones naturales que el ser humano tiene. Apolos naturalmente era ferviente en espíritu. Cuando se habla de espíritu, de ánimo, tenía un ánimo ferviente, era explosivo. De hecho, la palabra ferviente significa hervir, que empieza a rebullir a borbotones, que no está quieto, ferviente en espíritu. Pero si vamos otra vez a los primeros versículos del capítulo 12, parece indicar otra cosa. No está hablando del plano natural, sino del sobrenatural, debido a que entramos por nuestra unión con Cristo a la familia de Dios y recibimos capacidades, dones que hemos recibido. También esto se puede dar en personas que no tienen un carácter tan efusivo. Los que interpretan de que esto es el espíritu humano hacen referencia a Apolos. Pero hay otros pasajes que nos llevan a esto. No vamos a entrar en detalle en eso, pero podríamos ir a la segunda epístola de Timoteo. Timoteo empezó a tener problemas en el ministerio y le llevó a estar desanimado. Quizás se deprimía fácilmente cuando las cosas fueron en su contra y él se desanimó. Obviamente eso le puede llevar a hacer las cosas de mala gana. En el ministerio puede pasar eso. En nuestra vida cristiana puede pasar eso. Uno tiene problemas. Hay hermanos que son difíciles de soportar. Hay personas que no son creyentes, están en la iglesia y que buscan constantemente conflictos. Y se desanimó. Quizás él daba su mejor esfuerzo, él estudiaba la Biblia, hacía sus sermones, era una persona fiel, era una persona piadosa, pero se le vino el mundo encima y eso quizás le llevó a la pereza. Entonces Pablo le exhorta y dice en 2 Timoteo capítulo 1, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences.
Entonces, podríamos decir, como muchos comentaristas hablan, de que acá está hablando del Espíritu Santo. Avivar el fervor del Espíritu Santo, en dependencia a Él, que nos capacita para seguir viviendo y perseverando en la vida cristiana, sabiendo que la vida cristiana no es fácil. Porque estamos luchando todo el tiempo. Tenemos un enemigo interior. Mucha gente dice, bueno, Satanás, por culpa de Satanás hice tal cosa. Mentira. La Biblia dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Uno es responsable, uno está luchando con la carne, uno está luchando con el desánimo, uno está luchando con su propia pereza contra su desánimo, porque algunos son más fáciles de desanimar, otros se sobreponen naturalmente, pero acá aviva el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, a través de la oración ferviente. Y más adelante vamos a ver, y podemos adelantar, incluso pensando en esto, los que tienen hijos pequeños. Nuestros hijos les decimos, no toques esto, no hagas lo otro, no corras allí, no metas tu dedo en el hormiguero. ¿Sí? Y no, se pasa corriendo, mi hijo es así. Yo le digo no y corre. Me dice, cole, dice, y corre, se escapa. Y yo le persigo y hace lo que le prohibí. Pero cuando se cae, cuando se lastima, cuando metió el dedo en el hormiguero y le picaron 10 hormigas, llora. Y viene corriendo hacia mí o hacia su mamá. ¿Sí? Pido auxilio. Entonces, una manera de mantener el espíritu ferviente es a través de la oración, sabiendo que podemos recurrir a Dios aquí, porque hemos recibido un espíritu por el cual le podemos decir Abba, Padre. ¿Sí? Y también a través de las Escrituras, porque las Escrituras nos muestran estas verdades y nos dicen la verdad. Esto no es una cuestión de positivismo, como se predica hoy en día, de mente positiva, declaración positiva. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo, teniendo en cuenta de que estaba desanimado. Los creyentes, tenemos al Espíritu Santo. El segundo punto es que todo cristiano debe saber que el camino que transita estará plagado de tribulaciones. Todo cristiano debe saber que el camino que transita está plagado de tribulaciones. Y retorno al anterior, me olvidé de mencionar, que el pasaje dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el ejercicio de sus dones en la iglesia, no seamos perezosos, avivemos el espíritu que hay en nosotros. Busquemos servir a los demás. No evaluemos el amor de los demás en base a esto, sino evaluemos nuestro propio amor hacia los demás, que es en virtud de lo cual Dios nos va a juzgar. Y sabemos que todo cristiano transitará por tribulaciones. Entonces dice en el versículo 12, regocijándose en la esperanza, paciente en tribulación, constante en la oración. Es una trilogía. En medio de las tribulaciones, la exhortación es regocijándose en la esperanza, paciente en la tribulación, constante en la oración. ¿Y esto qué tiene que ver con el amor a los hermanos?
Si el contexto empieza con amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Y después en el versículo 13 está hablando del amor práctico. Y bueno, quizás no pueda explicar esto de manera excelente, porque muchos comentaristas incluso piensan que ninguno de estos versículos tiene relación uno con otro, sino que Pablo empezó a escribir un contenido ético cristiano, tomando en consideración cuál era la enseñanza ética de los primeros creyentes en la iglesia primitiva. Pero aquí parece haber una relación con el último versículo, con el versículo 13. Y vamos a ver, nos regocijamos en la esperanza. No hay nada tan fatal para el pueblo cristiano como para no darse cuenta de la naturaleza de sus vidas en este mundo. Y el antídoto es creer lo que la Biblia nos enseña acerca de este mundo malvado presente. No hay esperanza para ello. Está bajo juicio. Este mundo está bajo juicio. Y todos los que pertenecen a Cristo estarán siendo aborrecidos. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan hemos visto que el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque primero me aborrecieron a mí, decía Jesucristo. ¿Sí? El mundo os aborrece porque primero me aborrecieron a mí. Por más que nosotros tengamos una conducta excelente, una conducta intachable, vamos a tener oposición. Oposición del mundo por nuestras convicciones. Hoy en día más cuando la sociedad está dándole la espalda a su herencia cristiana, a la cultura cristiana. Hay muchos cristianos culturales, porque Occidente floreció y se transformó en lo que hoy es la sociedad más avanzada, gracias al cristianismo. Hoy en día se le dio la espalda a todo lo que es la herencia cristiana, y entonces el mundo cada vez aborrece más a los creyentes en este tiempo. Y sabemos que todo lo que hay en este mundo está bajo juicio. Por eso la Biblia nos dice que en Colosenses capítulo 3 que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este mundo es horrible. Tenemos que pensar, reflexionar en lo que es este mundo. Este mundo está bajo juicio. Y nosotros confiamos en las personas, confiamos que no nos va a pasar nada, en que no nos van a engañar, que no nos van a robar, que no nos van a matar. Pero este mundo está bajo juicio y la gente se ha rebelado contra Dios. Y sabiendo que no hay nada bueno en este mundo, obviamente tenemos que regocijarnos en la esperanza de nuestra salvación que todavía no ha sido completada. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos todavía no fueron redimidos en gloria. Cuando venga Cristo, se completará esa última etapa, cuando ya no haya pecado, cuando ya no tengamos que luchar contra nosotros mismos para servir a Dios. Y este es un supuesto básico y fundamental. Porque si no lo entendemos, no podemos entender o poner en práctica el segundo mandato. Es decir, ser pacientes en la tribulación. Cuanto más problemas tenemos, es cuando más nos acercamos a Dios. Cuando todo el mundo está de fiesta, todo el mundo planea un asado, todo el mundo planea ir a la cancha, todo el mundo planea ir de paseo, todo el mundo festeja el viernes, fin del trabajo, ¿eh?
Este fin de semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Estamos constantemente pensando en nosotros mismos. Si hiciéramos una estadística de cuántas veces pensamos en Dios en el día, seguramente fracasaríamos, quizás ni una sola vez. O en la semana, 0,01% de nuestra vida, hasta que vienen las tribulaciones, los problemas. Nos apareció una enfermedad, se enfermó alguien que amamos, nos robaron, nos pasó algo y vamos directo a Dios, ¿verdad? Cuanto más estamos en dependencia de Dios es cuando tenemos problemas. Todo el mundo se acuerda de Dios. Los inconversos que viven como diablos tienen problemas y te piden oración, ¿cierto? Y bueno, pacientes en la tribulación. Hay una secuencia muy definida aquí. Pablo tiene un orden en su mente. Y paciente en la tribulación sigue de la necesidad sobre regocijarse en la esperanza. Aquí estamos, somos personas salvas, somos cristianos, liberados de este mundo malvado presente y debemos tener nuestro ojo puesto en esa esperanza. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en este mundo mientras nos quedemos en él? Pablo tiene la respuesta aquí, dice paciente en la tribulación. En el capítulo 5 de Romanos, vamos a abrir Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. En la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En algunas traducciones dice experiencia. Produce paciencia o experiencia. Y la paciencia prueba, y la prueba otra vez la palabra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez estamos en dependencia del Espíritu Santo. Recordemos, la salvación es de Dios. Nosotros no tuvimos participación en la salvación de Dios. Obviamente tenemos una responsabilidad una vez que el Espíritu Santo regenera nuestro corazón y nos da vida espiritual, respondemos con fe a Dios. La salvación es monergista, nosotros no le ayudamos a Dios. Pero en el proceso de santificación, de aplicar todas estas verdades a nuestra vida, obviamente que hay una participación, un esfuerzo consciente del creyente en tratar de obedecer a Dios. Y esa es la respuesta natural. Ese es el culto natural del creyente, del verdadero creyente. Porque los que no tienen al Espíritu de Cristo no son de Cristo y no pueden obedecer a Dios, no pueden. Eso lo desarrolló Pablo en el capítulo 8 de Romanos. No pueden, nosotros sí podemos, pero no podemos hacerlo solos. No es una cuestión natural. No es que uno tiene un problema, se cae al techo y está feliz. No está feliz, pero arde su corazón esperando la salvación de Dios de ese problema. Y tiene a los hermanos, que vamos a ver después. Esa es la siguiente secuencia.
En el momento en que menciona regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios, ahí menciona Pablo en el capítulo 5, llegan las tribulaciones. Y no solo eso, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación obra la paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia la esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces hay una conexión inevitable entre estas cosas, por lo que cada vez que se mencionan, van juntas. Constantes en la oración, dice. Ahí se completa la trilogía. La Biblia dice constantes. En Lucas capítulo 18, Jesucristo enseñó a los hombres que deben orar siempre y no desmayar. Inmediatamente empieza a contar la parábola de la viuda que va junto a un juez injusto y que insiste, y el juez, a pesar de que era injusto, hizo justicia con ella. ¿Cuánto más nuestro Padre va a hacer con nosotros justicia si nosotros le pedimos? También la Biblia dice, orad sin cesar. Nuestra esperanza está en Dios siempre. Y no hay mejor momento de depender de Dios que cuando estamos en problemas. Si no tenemos problemas, ni nos acordamos de Él. Porque somos pecadores, somos egoístas. Y estos pasajes nos llaman a no ser egoístas, a pensar en los demás. Y me acuerdo del sermón de Alejandro Pelufo, que está pasando por momentos difíciles en este tiempo. ¿Cómo ser feliz sin importar lo que nos suceda? Desarrollando 1 de Pedro capítulo 3. Y la conclusión del sermón de él era que las personas que fracasan o que tienen fobias o enfermedades mentales o que tienen angustias y depresiones, muchas de ellas fracasan en amar a Dios y a sus hermanos o a su prójimo, porque están centrados en sí mismos. Y acá aparentemente hay una transición. Si el tema central es el amor a los hermanos, ¿por qué está hablando de estas cuestiones? Porque estas son cuestiones internas que nos pueden desanimar para amar a los hermanos. ¿Por qué? Nos aislamos. No, nadie se preocupa por mí. Cada uno para sí y Dios para todos. ¿Conocen esa expresión? ¿Sí? Yo voy a resolver mis problemas porque a nadie se interesa en mí. Nos aislamos. Y una manera de no caer en eso, de no caer en desánimo, en depresión, es primero pensar en la esperanza que tenemos. Esto no es lo mejor que vamos a tener. Este mundo está terriblemente corrompido por el pecado y no debemos esperar nada bueno de él. Si nosotros sabemos eso, es difícil que nos decepcionemos. Eso nos lleva a ser pacientes en la tribulación y depender en Dios a través de la oración que nos da la energía a través de su Espíritu para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, no perezosos en lo que requiera diligencia, fervientes en espíritu para hacer lo que viene después. ¿Y qué viene después? Todo cristiano es llamado a poner en práctica el amor y la preocupación los unos por los otros. Y ahora llegamos aquí en la última parte que podríamos considerar como mandamientos generales. Pablo acaba de recordarnos que estamos sujetos a pruebas y problemas y que debemos tener una visión clara de nuestra vida en este mundo. De lo contrario, estaremos tristemente decepcionados y pronto estaremos en problemas en nuestra vida de fe. Pero inmediatamente continúa, no puede dejarlo así. No somos los únicos que estamos sujetos a problemas. Todos nuestros hermanos creyentes están sujetos exactamente
a las mismas condiciones. La manera en la que nosotros no podemos evitar desesperarnos, desanimarnos, entrar en depresión por los problemas, en angustias, en ansiedades e incluso en enfermedades mentales que se traducen en enfermedades físicas, es pensando en los demás. Primero tomamos energía en dependencia de Dios a través de su Espíritu para continuar haciendo lo que Dios nos manda. Poner en práctica el amor. Para nosotros es imposible naturalmente. ¿Y qué nos llama a hacer? Vamos a leer capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Esto no es un mandato general para todos. Está restringido. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes. Pablo le llama creyentes. A los creyentes les llama santos, porque Dios los ve así. Si bien hay un proceso de santificación, es declarado santo por Dios a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a los santos que están en Corinto, una iglesia que era terrible. Romanos, capítulo 1, los llamados a ser santos, ¿verdad? A los creyentes. Nuestros hermanos creyentes también tienen otras necesidades. Nosotros tomamos energía de Dios pensando en las verdades de la esperanza que tenemos para saber lo que realmente es este mundo, para tener paciencia en la tribulación. Y también, ¿saben qué? Porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas verdades, porque de ninguna otra manera podríamos empatizar. No somos útiles. Es muy fácil decir, mis pésames, mis condolencias, mis más sentidos pésames. Vos ni conociste a la persona, murió la tía, murió la mamá, ni la conociste, ni sentís absolutamente nada por esa persona. Nada, absolutamente, es una obligación social. ¿Sí? Para mostrar una señal de amistad hacia la persona. No te importa, no sentís nada. Inmediatamente quizás leíste un meme y te reíste. Qué diferente es cuando vos perdiste a alguien. Qué diferente es si a uno le pasó lo mismo. Uno empatiza y se pone en su lugar. Es por eso que es tan necesario que Pablo muestre esta secuencia lógica y pase otra vez al amor práctico. Y dice entonces, compartiendo para las necesidades de los santos. Si encuentro un pasaje, les invito a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis
oído desde el principio que os améis los unos a los otros. Y pasamos al 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Al principio dice, como un gran título en el versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, que no sea hipócrita. El propio Jesucristo fue invitado por un fariseo y al fariseo le dijo que no invite a las personas que le pueden retribuir a cenar y haga banquetes, invite a gente importante que le puedan recompensar. Decía que era más justo que invite a quien no podía retribuirle. Ese es el amor práctico, no es un amor que espera recibir algo a cambio. No es ese aprecio que reciben muchos políticos, empresarios o personas que circunstancialmente son útiles. Que la gente a veces les lleva un vino caro o le hace un regalo costoso para caer bien. ¿Por qué? Me puede servir. No sabemos cuándo me será útil. Ese no es el amor práctico. Debemos hacer el bien al hermano que no puede retribuirnos. Obviamente hay que ser sabio porque somos nosotros mayordomos de lo que Dios nos da. Hay que hacer con sabiduría, porque también hay mendigos profesionales. Y para cerrar voy a conectar con el siguiente. Cuando dice, practicando la hospitalidad, ¿cierto? Practicando la hospitalidad. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y para nosotros, hospitalidad es una palabra muy débil en comparación a lo que está mencionando aquí. Está hablando la palabra original del amor hacia los extraños. Muchos misioneros, predicadores y maestros en el primer siglo de la iglesia dependían absolutamente de la ayuda que le diesen los hermanos en Cristo cuando llegaban a una ciudad para predicar y para enseñar la palabra de Dios. Entonces abrían sus casas y los hospedaban y les daban techo, les daban comida por unos días mientras ellos ejercían su ministerio. Pablo era de los pocos que él decidió trabajar para pagarse la mayoría de sus gastos y no depender totalmente de la ayuda de los hermanos que eran hospitalarios. Pero él elogia a Onesíforo y a otros hermanos que practicaban la hospitalidad con amor total hacia los hermanos. Era un amor práctico. Y acá estaba hablando en un sentido en que no debemos ser hospitalarios por obligación. Decir, sí, alguien nos llama y dice, ¿tenés una habitación para un misionero que viene o para un hermano que viene de tal o cual lugar? Y decís, bueno. No es así. Está hablando de buscar hacer esto, de perseguir hacer esto, voluntariamente, conscientemente, con esfuerzo, presto para hacerlo. A eso se refiere. A eso se refiere. Pero también hay abusos. En la antigüedad también pasaba que como habían maestros que eran recibidos tan calurosamente por los hermanos, surgían falsos maestros que buscaban
comer gratuitamente de las casas. Entonces hay que ser prudentes. Acá no habla de ayudarle a todo el mundo, sino a los creyentes. Por eso es que en la antigüedad llegó un momento en que tuvieron que pedir cartas de recomendación para saber si realmente era un verdadero maestro, un verdadero hermano. E inclusive en la Didaqué establecen unos reglamentos. O sea, bueno, hay que recibirle, pero si se queda más de 3 días y no busca trabajo, entonces no es un hermano, está buscando él vivir a costilla de los hermanos. Obviamente hay que ser sabio para ayudar, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Obviamente que la experiencia nos va a enseñar muchas cosas, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Esos son los problemas y las tribulaciones que muchas veces nos desaniman cuando nos decepcionamos. Ah, no, me equivoqué, esta persona no era. Uno se desanima. Pero la Biblia nos llama a buscar fervientemente, voluntariamente, con denuedo, amar de manera práctica a los hermanos. No de palabra, sino de hecho. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella es clara, Señor. Sabemos que todos fallamos en estos mandamientos. Yo mismo fallo, Señor. Y sé que esto exige, Señor, esto que nos reprende, a mí me reprende. Arrepentirme cada día, Señor, y pensar en las necesidades de los hermanos. Que si sabiendo que hay alguien que tiene necesidad o está pasando por momentos difíciles, podamos ayudar en lo que podamos, o con ánimo, y si tenemos, Señor, bienes materiales, también, Señor, ser misericordiosos, porque tú nos das las cosas, todas las cosas para que las disfrutemos, pero también que disfrutemos el dar, Señor, y amando a los hermanos, que es la manera en que has decidido que te sirvamos, Señor. No podemos servirte sin pensar en que debemos servir mayormente a los de la familia de Dios, que son nuestros hermanos por la sangre de Cristo, Señor. Y que debemos amarlos como si fueran nuestros parientes de sangre, Señor. Y si fallamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos, Señor, y a comenzar a practicar y vivir esta vida sobrenatural que sobrepasa nuestra capacidad, Señor, en la cual debemos esforzarnos, pero sabiendo que solamente en nuestra unidad contigo podemos, Señor, llevar adelante y obedecer todas estas cosas. Te damos gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén.